Hola, ¿qué tal a todos amigos de Dar y Recibir? Es como siempre un placer estar con ustedes el día de hoy, como siempre con temas muy interesantes para conocer, para aprender de muchas cosas que realmente no sabemos y pues muchas de ellas que hay instituciones como en este caso México Sin Sordera que trabajan en pro de todo esto y que realmente lo desconocemos. Y pues bueno, yo el día de hoy tengo aquí a mi lado a Joana Cantoral Bernal. Ella es directora de comunicación social de la Fundación México Sin Sordera. Y aparte, porque bueno, ahorita nos va a contar su historia, pero ella es usuaria bimodal de implante coclear AB, es fonoaudióloga. Chéquense todo, ¿eh? Fonoaudióloga con especialidad en educación y estudios en psicología en la Universidad de Rosario. Previamente estuvo involucrada en procesos de investigación y análisis de habilidades cognitivas y adquisición del habla, y desarrolló un lenguaje en infantes mexicanos en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Joana es un claro ejemplo y por eso le agradezco tanto que esté aquí con nosotros, de las personas que utilizan un implante coclear y que pueden lograr. Y pues bienvenida, Joana, gracias por estar aquí con nosotros. Ay, ya. Muchas gracias por invitarnos para estar aquí contigo. Sabemos que es un espacio muy lindo de mucho aprendizaje, siempre cosas nuevas y continuas, entonces agradecemos mucho el espacio. No, gracias a ti, Joana, de verdad, que estés aquí. Y bueno, Joana, a mí me gustaría que le contaras a las personas que nos van a estar viendo quién es Joana y cómo es que Joana llega a todo esto. Bueno, ahora es un tema difícil de escribirte, ¿no? Con tantas cosas que haces en la cotidianidad. Soy Johanna, soy mamá, es ahora mi principal rol. Soy profesional en audiología, ahora ya estoy haciendo una especialidad más. Eh, También soy una mujer bastante resiliente, por decirlo así. Soy Ujú. muy soñadora y creyente de que todas las cosas que te dicen que no son posibles, puedes hacerlas posibles con esfuerzo y con trabajo. Así que básicamente soy una mujer que ha caminado siempre con la fortaleza y con la gran certeza de que todas las cosas pueden ser posibles y pueden ser hechas de manera grandiosa siempre y cuando cuentes con las herramientas y el grupo familiar que te acompañe, ¿no? Entonces, básicamente eso soy ahora, una mujer que sigue soñando, que sigue creyendo, pero ahora con algo más. Y es que en este momento estoy cumpliendo el sueño que tenía desde hace muchos años en mi vida de estar involucrada a nivel laboral con una empresa que me permitió escuchar. Y por ende, pues también como retribución hago parte del equipo de Fundación de México Sin Sordera en pro de un voluntariado también de generar nuevas sonrisas y nuevas vidas poderosas en medio de la audición. Ok, pues qué maravilla, has cumplido, como dices, muchos sueños. Creo sin duda, y de eso estoy sumamente segura y me gustaría compartirlo con la gente que nos escucha y que hoy siente que el mundo le está poniendo una prueba difícil o que está teniendo algo complicado en su vida. Yo les puedo decir también de viva voz, de experiencia, que las cosas se pueden lograr cuando uno confía. O sea, para mí Dios es muy importante, pero además de la confianza está la actitud, porque yo creo que todo esto tiene desde el principio un sentido de actitud. Si tú desde que empiezas dices, puedo, lo voy a lograr, y luchas, y luchas, y luchas, y luchas, lo logras. Si tú desde el principio dices, no, es que esto ya, no, es que esto, ¿no? Entonces, en ese momento tú mismo te estás dando por vencida. ¿Cómo fue para ti esta, pues, este caminar cuando eras pequeña a poder llegar al tema de los implantes, a decidirte estudiar, a decidir apoyar a otras personas? ¿Cómo fue todo esto, Joana?
Bueno, claro, yo estaba pequeña, era porrista, yo era flyer, era la niña que lanzaban en los equipos de porras para que volara y caía y alguien la recibía. Por cuestiones de la vida, el destino, como muchos lo quieran pensar, me tocó a mí salir volando y caer sin que nadie me recibiera. En ese momento mi cráneo se rompe en 7 pedazos y pues parte de las secuelas más graves que tuve fue la pérdida auditiva. Entonces, en menos de 4 meses pasé de tener audición normal a una hipoacusia neurosensorial bilateral profunda, acompañado de un trastorno neurocomunicativo que alteró 100% mis habilidades en lenguaje y todo lo que ya había aprendido hasta ese punto. De allí creo que en realidad no fui tan protagonista, en realidad era parte del agente del cambio, que fue mi mamá la protagonista de la historia en esta etapa de mi vida, porque fue ella quien se dedicó a estudiar, a buscar, a conocer las marcas, la tecnología que existía en ese momento, a buscar la información de cómo acceder a un implante coclear, de qué tenía que hacer y de cuáles eran las herramientas. En ese punto no teníamos cobertura para el implante bajo ningún término de salud ni ningún servicio. Y por ende mi mamá hace todo lo posible, consigue información, casi estudia derecho y ella logra por medio de un proceso jurídico obtener mi implante coclear. Posterior a ello, empiezo una nueva etapa que para mí es como una segunda oportunidad, es la mejor manera en que lo puedo describir, y es la oportunidad de volver a escuchar después de que los médicos habían dicho ya no puede, tiene cofosis, es muy difícil, el implante es de muy difícil acceso, así que optamos por lengua de señas y mis papás intentaron todo, me llevaron, pero lastimosamente no tuve mucha afinidad, no me sentía cómoda durante mi etapa de crecimiento en esta comunidad en ese entonces. Y bueno, la pasé bastante mal a nivel emocional, tuve bastantes dificultades superadas gracias al equipo que me acompañó, al apoyo terapéutico que tuve desde el área de psicología y ya desde terapia. Y entonces cuando vuelvo a recibir el implante, bueno, cuando vuelvo a recibir la audición por medio del implante, me doy cuenta de que tengo una gran oportunidad para seguir. Allí empecé a descubrir el mundo de una manera diferente. El primer sonido que escuché fue el de un taladro de piso. Y recuerdo con exactitud de ese momento porque habíamos salido del encendido y generalmente las mamás esperan una gran reacción, que yo no tuve esa reacción en el momento del encendido, pero cuando salgo íbamos caminando con mamá y recuerdo mucho cuando como que la aprieto de su brazo y mi mamá dice, ¿qué pasó? Y dije, hay algo, hay algo. Y claro, era un taladro de piso. Mi mamá se sorprendió porque dijo, ok, está escuchando, o sea, esto sí es algo posible. Y de allí duramos muchos años en terapia. Tuve práctica auditivo-verbal con una excelente terapeuta y me ponía a cantar todo el tiempo, pero gracias a ella tengo como ciertas habilidades en la voz y en mi discurso que favorecen un poco mis procesos comunicativos y ya, digamos que de manera simultánea al proceso terapéutico, pues yo tenía que visitar constantemente a mi audióloga. Y cada vez que yo llegaba, ella hacía algunos cambios a nivel de configuración para que yo escuchara mejor y yo salía como nueva. Entonces me apasionaba mucho lo que ella hacía. Yo decía, ¿cómo tienes tantas, digamos, habilidades o facultades para mejorar la vida de una persona en tan solo una hora? Darle la oportunidad de escuchar detalles, de escuchar la risa, de escucharla con calidad, de empezar a sentir emociones gracias al sonido. Y en base a eso yo me empiezo a inspirar y gracias a ella, digamos, a su rol como profesional, yo empecé a soñar con ser lo que soy hoy, a trabajar en la empresa en la que trabajo hoy también. Y todo nace de allí, de una ilusión de una niña que empezó a soñar y que creyó en que eso iba a ser posible algún día. Decidió estudiar buscando esa meta y aunque muchas personas en el camino constantemente me dijeron es difícil, busca otra alternativa y si quizás buscas por acá o allá, siempre seguí enfrente y siempre fui en contra de la corriente. Y ahora tengo la oportunidad de decirle a mi hijo de 4 años,
mi amor, es posible soñar. Te van a poner una y mil barreras enfrente, pero tienes todas las herramientas y las capacidades de lograrlo. Porque si una persona que en mi caso tenía una dificultad física que hacía que hubieran situaciones un poco más complejas, lo logré, pues todos estamos listos para enfrentarlo, ¿no? Entonces, básicamente ese fue el recorrido que hicimos en mi caso. Así es, Joana. Así es, pues una historia, la verdad, impactante, porque además debió haber sido muy difícil, porque como tú bien dices, tú, pues tú escuchabas claramente, tú, eras parte del equipo de las porras o de todo eso, y de un minuto a otro, como pasan muchas cosas y muchos accidentes en esta vida, todo se perdió, ¿no? pero, pero al final hoy estás aquí y hoy estás ayudando a otras personas, ¿no? Y finalmente esta parte, yo siempre les digo que cuando yo decidí qué nombre le iba a poner a este proyecto, dije dar y recibir. ¿Por qué? Porque siempre tenemos un momento en el cual necesitamos aprender a darnos a los demás, que es lo que tú estás viviendo en este momento, pero también siempre habrá algún momento, siempre lo va a haber, en el que vamos a necesitar recibir, unos más, unos menos. Y tú lo viviste, ¿no? Tú Ujú, estabas bien y de la nada, de pronto necesitaste recibir todo esto, un implante, terapias, un montón de cosas. Y hoy tú estás en este momento de dar. Entonces, a mí eso me parece maravilloso. Me encanta la idea de que además tengas ese agradecimiento, porque yo así lo veo. Creo que es la manera de regresarle a la vida lo que la vida nos está dando y tú lo estás haciendo. Hay muchas personas que quizás nos están viendo y que tienen algún problema con su hijo o con algún familiar, algún problema de tipo auditivo. Yo, por lo que entiendo, hay diferentes tipos de problemas auditivos. Hay problemas que se dan y que surgen desde el nacimiento, que desde el nacimiento naces con estos problemas. Y hay problemas que pues pueden ser como en tu caso por un golpe. Yo conozco una persona que fue por limpiarse con algo un oído, ¿no? Y hay diferentes etapas y hay otras etapas que son porque pues empiezas a crecer y pues la misma edad va haciendo que vayas perdiendo, vayas teniendo una discapacidad auditiva, o sea, que tu audición se vaya reduciendo. En tu ujú. caso, a ti te pusieron implantes, que es algo eh, pues es muy común en niños cuando nacen con algún problema de este tipo. ¿Qué es un implante? Porque a lo mejor yo lo entiendo, a lo mejor tú lo entiendes, yo lo entiendo porque lo he visto, porque he estado con ustedes, pero hay mucha gente que a lo mejor no lo sabe, ¿no? Claro, claro, sí, es algo común, justamente lo que hablábamos hace poco. Cuando no estás muy relacionado con estas situaciones, son cosas que son nuevas y pues como sociedad no estamos en contacto con toda la información que tenemos alrededor. El implante coclear hace parte de esa información que, aunque es pública, no todos conocemos y que sería importante que todos manejáramos. Porque el implante coclear es una alternativa, la única que existe en el mundo que permite recuperar un sentido, que en este caso es la audición. No hay otra hasta el momento que tenga esta, digamos, competencia. Lo que hace el implante coclear es favorecer la parte del oído que está dañada, que en este caso para este tipo de pérdidas auditivas es la cóclea o lo que conocíamos como caracol, que es la parte que está dentro del oído, es muy chiquita, pero ella es la que transforma las ondas en información que puede procesar el cerebro, ¿sí? Entonces, esa función la suple un implante coclear. ¿Cómo lo hacen? Básicamente cuenta con dos dispositivos, la misma tecnología, una parte que va interna y esa parte interna se encarga de hacer todo el proceso de transmisión y transformación de la información que se recibe y una parte externa que se llama procesador. Esa parte que nosotros llamamos procesador es quien recibe toda la información, que en este caso yo lo tengo acá, recibe toda la información y
hace que se transmita al implante y de allí llegue a nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir? Que estamos recibiendo señal, transformamos esa señal en señales eléctricas y gracias a ello podemos entender que eso que recibimos es un sonido. Por ejemplo, el ladrido de un perro. Para una persona normoyente lo escucha y durante los primeros años de su vida escuchó otros perros y generó el concepto de que eso que suena guau guau es un perro. Con el implante volvemos a aprender a escuchar y cuando escuchemos ese guau guau, vuelvo a hacer una estructura, yo lo escucho como guau guau, escuchamos, yo no tengo una forma de describir mi audición porque para mí esta es la única forma en la que yo escucho, aunque Claro. escuché antes, no tengo ningún recuerdo referente a mi audición previa, entonces esta es mi única forma y fue así totalmente. Escuchas el sonido, luego empiezas a entender qué suena, haces la relación y aprendes a escuchar con un implante coclear. Una vez que aprendes a escuchar con un implante coclear, tienes la posibilidad de aprender a hablar, ¿no? Y cuando eres adulto y te implantan, porque el implante coclear está, digamos, puede ser útil para cualquier tipo de paciente, para cualquier edad, dependiendo los criterios de candidatura, que ya es un tema más profundo. También aplica para los adultos, adultos que tienen pérdidas profundas. Y en este caso también se hace un proceso de reentrenamiento auditivo. Y hay pacientes, conozco muchos amigos míos en diferentes partes del mundo que son ingenieros, tengo un amigo que es cineasta, tengo otro amigo que es ingeniero de sonido, ingeniero biomédico, todos implantados en su edad adulta que tienen la posibilidad de volver a escuchar con calidad y descontinuar. Incluidos en un entorno laboral, en un entorno educativo, con adecuada participación social, política. Y básicamente eso es lo que genera un implante coclear, la tecnología que recupera un sentido con el fin o con todo el objetivo de que una persona pueda vivir una vida poderosa, hacer conexiones y sobre todo tener una vida sin límites en el mundo actual, ¿no? Así es, Jonah. Y bueno, ahorita nos explicabas que la verdad lo hiciste súper de una forma muy clara lo que es este implante coclear. Pero bueno, una vez que te implantan, o sea, una vez que tienes ya tu implante coclear, me imagino que para llegar a, a que digan, ah, sí, le vamos a poner porque sí funciona, sí es un candidato, sí todo, hay un proceso previo y hay un proceso posterior que son bien importantes, porque no nada más es, y eso creo que es importante que la gente lo sepa, no es nada más, le pongo el implante, ya va a oír y ya va a hablar. No, hay todo un proceso previo y post a este implante, ¿no? Exactamente. Hay un proceso previo que es el proceso de candidatura o protocolo de implante coclear. Dependiendo del país en el que la persona esté, este protocolo se dirige de manera un poco diversa, pero básicamente siempre tiene los mismos criterios. Es hacer todos los estudios audiológicos que requiere un paciente para verificar cómo está su audición, cuál es el tipo de pérdida, el grado. Y estos son palabras que no son comunes para todos. Cuando digo tipo, me refiero a dónde está afectada la vía auditiva. Es decir, si es entrando, si es en la mitad del oído, si es más interno. Necesitamos saber exactamente dónde está la afectación para saber cuál es el tratamiento indicado para el paciente. Y cuando hablamos de grado, hablamos de cuánta audición tengo disponible o bien cuánta audición tengo perdida, ¿no? Entonces, esto también nos da información sobre cuáles son los pasos a seguir. Por ende, durante el protocolo se hacen todos los estudios necesarios que tienen un montón de nombres técnicos que no son necesarios en este momento, pero que nos dan información sobre la salud auditiva del paciente. Una vez que contamos con esto, hay centros o hay hospitales en los cuales se hace un acompañamiento desde el área de psicosocial o de psicología con el acompañamiento familiar para ver cuáles son esas características familiares que pueden beneficiar al paciente. Debemos tener en cuenta que necesitamos de compromiso, información, superar un poco el duelo de la pérdida auditiva, que es un tema bastante complejo que nos lleva un par de años a muchos.
También contamos con el proceso terapéutico. Es muy importante contar con proceso terapéutico previo y posterior al implante. Generalmente pensamos que primero va el implante, es decir, la cirugía, tengo mis dispositivos y luego voy a terapia, pero no es así. Necesitamos práctica auditivo-verbal previa y posterior porque necesitamos que el paciente todo el tiempo esté en contacto con el mundo sonoro y que vaya desarrollando todas estas habilidades y competencias auditivas para que posterior a esto pueda desarrollar lenguaje. También es importante contar con todo un equipo multidisciplinar, dentro de los cuales puedo nombrar algunos. En algunos países está el otorrino, en la mayoría de países está el otólogo, que es quien hace el proceso quirúrgico, valoración, todo a nivel clínico quirúrgico. Tenemos audiólogo que se encarga de procesos de estudios, programación, tenemos terapeutas y lo ideal es que vayamos con terapeutas que estén certificados en práctica auditivo-verbal para que nos orienten de manera adecuada. Tenemos apoyo psicológico y en algunos casos también se cuenta con apoyo pedagógico de manera alterna. Entonces, básicamente el contar con todo este equipo implica el preimplante, ¿no? Una vez hecho el implante, posterior a eso, pues vas a tener un par de consultas con el otólogo, quizás algún seguimiento anual durante cierta cantidad de tiempo para verificar cómo va todo el proceso y ver que la cirugía marche bien, cicatrización y cosas que pasan con cualquier intervención quirúrgica. Y durante varios años, si vas a estar acompañado y de la mano siempre, sobre todo de dos profesionales. Yo sugeriría un tercero necesario, pero bueno, en el común denominador hablamos de dos. Y esos dos profesionales son el audiólogo, que es quien hace la programación, quien ve cómo vas avanzando, verifica que estés escuchando lo suficiente, pero sobre todo siempre estamos muy atentos de que escuchemos los sonidos del lenguaje, porque si escuchamos los sonidos del lenguaje, esto nos va a permitir acceder a él para luego poder desarrollarlo o perfeccionarlo, mejorarlo, ¿no? También contamos con nuestros terapeutas que son certificados en práctica auditivo-verbal. Son personas que nos dan asesoría tanto a papás como al paciente para poder gestionar las situaciones ambientales, situaciones sociales en pro de estar escuchando, de hacer entornos ricos a nivel a nivel auditivo, a nivel sonoro. Entonces, en la práctica auditivo-verbal, hay diferentes principios que la orientan, pero básicamente se busca que se aprenda primero a escuchar para posteriormente aprender a hablar. Y sugeriría un tercer profesional que sería desde el área de psicología, porque como lo mencioné anteriormente, hay varios apartados que están acompañando la pérdida auditiva, temas de aceptación, de autonomía, de identidad, de superación del duelo y de aceptar la pérdida auditiva, porque son temas que socialmente no son muy tocados, que como tú no ves físicamente alguna alteración al tener la pérdida auditiva, pues hay muchos que pasamos desapercibidos, pero pues que nuestras emociones también están inmersas en ese entorno social y se pueden ver afectadas. Entonces, vivir con un implante coclear y tener resultados exitosos siempre va a estar ligado al compromiso, a la posibilidad y capacidad de aprendizaje que tengamos todos, esas ganas de aprender y esas ganas de involucrarnos con el proceso de nuestra familiar, con nuestro propio proceso y de hacerlo cada vez mejor. Entonces necesitamos un equipo multidisciplinar, una familia comprometida y yo siempre he dicho, un usuario que sueñe con siempre ser mejor. Así es, Joana. Y bueno, sin duda creo que algo que engloba todo esto es sin duda México sin sordera, ¿no? Porque tienes todo. O sea, tienes desde poder llegar ahí y decir, tengo este problema y van a comenzar de tu mano a ayudarte a ir pasando por todos estos procesos. Y no solo eso, no nada más termina en, ya lo implantaron y ya que se vaya. No, es todo el proceso posterior al implante, que es un gran trabajo, que como bien decías, es importantísimo. Sí, sin duda, para la persona que tiene el problema es importante, pero por lo general muchas veces son niños.
y los niños están dirigidos y acompañados por un papá, por una mamá, por un adulto, ¿no? A veces la mamá no puede porque trabaja, pero es la abuelita o ¿no? Entonces, esa persona tiene que estar igual o más comprometida que el paciente, porque esto es un proceso que, como bien dices tú, no es un proceso de un día, no es un proceso de un mes, es un proceso que lleva toda una etapa y que se tiene que ir pasando y se tiene que ir viviendo. Y algo que decías que para ti lo incluirías como una tercera persona, a mí me parece que debería de ser prácticamente obligatorio. ¿Por qué? Porque el tema psicológico no nada más afecta al niño. O sea, hay que entender que cuando alguien en alguna familia, cualquier familia, en cualquier país del mundo, con cualquier complicación de salud, sí, por supuesto, la persona que tiene el problema, pues está afectada, se ve afectada y a lo mejor tiene cosas diferentes a tratar. Pero toda la gente que está alrededor de esas personas, todos esos cuidadores primarios o todos esos cuidadores que son parte de su entorno, también tienen esta necesidad. ¿Por qué? Porque también de alguna manera están, están sufriendo un momento, están pasando por un momento diferente y complicado en su vida. Entonces creo que es muy importante, tanto como un audiólogo, el poder llevar todo el proceso. En México Sin Sordera, pues tienen todo este proyecto, tienen todo este proceso, incluso para las empresas que nos vean, tienen programas y proyectos que se me hacen maravillosos para enseñar a la gente, a los trabajadores, el lenguaje de señas, por ejemplo, ¿no? Porque algo que decías tú y que me llama mucho la atención cuando hablamos de discapacidad, es que cuando alguien tiene una discapacidad visual, pues trae a lo mejor su guía, su bastón Sí. guía, o trae a su perro guía, y te Ujú. das cuenta que es una persona que no puede ver. La persona que tiene una discapacidad porque no se de movilidad, pues te das cuenta perfecto, es más, así lo asociamos, porque, viene en silla de ruedas, es que no puede caminar, es que no puede ver. Pero hay discapacidades que no se ven, porque si tú Exactamente. vas en la calle y ves a un niño, no sabes si ese niño escucha o no escucha, ¿no? Entonces, creo que hay que prepararnos en todo esto. Creo que es un área de oportunidad inclusiva que tenemos como sociedad. Es algo que como empresas creo que es bien importante para todas las empresas. Realmente todas las empresas deberían de tener al menos o capacitar al menos algunas personas que pudieran hablar ese lenguaje y que cuando llegara alguien lo pudieran orientar. Y sobre todo aquellas empresas que tienen este contacto con la gente, ¿no? O sea, tú imagínate que por alguna razón tienes que viajar y a lo mejor tienes que viajar solo y desde que llegas al mostrador a que te reciban tus documentos, debería de haber una persona que tuviera esta facilidad. Así como tenemos personas que dicen, no, 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 en este hotel contratamos si son bilingües. ¿Por qué? Porque pues vienen muchas personas extranjeras a las que vamos a ayudar. Pues a lo mejor no tienes que contratar a muchas personas que tengan esta capacidad de poder tener este lenguaje de señas o poder tener un diálogo o una comunicación con estas personas que en ese momento tienen una discapacidad. Pero sí debería de ser algo importante para todos. O sea, realmente sería y debería de ser algo importante, ¿no? Poder tomar en cuenta a todas las personas, ¿no? Yo les digo, de pronto veo cuando alguien se estaciona en un lugar de silla de ruedas y se baja y se baja caminando y dicen, ay, usó el lugar de silla de ruedas y a lo mejor ni lo necesita. Y les digo, tú no sabes. Hay gente que no puede caminar porque tiene un problema cardíaco, ¿no? Y no puede caminar distancias largas.
tiene 2 pies, le sirven, tiene 2 manos, le sirven. Sí puede caminar, pero no puede caminar distancias largas. Entonces creo que esta parte de la empatía es algo muy importante y es un área de oportunidad para las empresas con todo este tema de la responsabilidad social. Hablamos de responsabilidad social, aquí tenemos un área de oportunidad. Ujú. Y bastante importante que además de generar espacios inclusivos, fomentar los procesos de comunicación también a nivel inclusivo, podemos hablar de otra cantidad de variables, también en temas de prevención, Claro, ¿no? Empresas en las que el nivel de ruido es muy alto, pues evidentemente los empleados están expuestos a ese nivel de ruido y después de cierta cantidad de exposición, pues empiezan a tener pérdidas auditivas y van a ser estos adultos que van a tener presbiacusias a edades más tempranas, es decir, pérdidas auditivas a edades más tempranas. Porque todo se cansa en nuestro cuerpo. Cuando envejecemos, todo se va cansando. Así que sí, definitivamente, nivel inclusivo para recibir y también un nivel preventivo para aportar, pues, para prevenir justamente, ¿no? Para aportar a la salud de nuestros empleados, de las personas que están vinculados con nosotros y no necesitamos mucho para lograrlo. Entonces, desde México Sin Sordera contemplamos todo el mundo auditivo de manera integral, ¿no? De cómo prevenimos, cómo promocionamos una buena salud auditiva, cómo trabajamos con nuestros chicos que tienen necesidades educativas específicas, cómo hacemos procesos de inclusión mucho más fáciles, inclusión laboral, integración, que son términos diferentes, pero que no son comunes para nuestra sociedad y que son vitales para una gran cantidad de población. Y hay una población en México bastante importante que tiene pérdida auditiva y que requiere cada vez que nosotros como sociedad estemos un poco más abiertos a esto, que no sea algo tan desconocido. Entonces, me parece súper vital lo que acabas de mencionar. así es. Pues se nos acaba el tiempo. Me gustaría mucho que nos compartieras los datos, cómo pueden llegar a ti, cómo pueden llegar a México Sin Sordera, cómo alguien que tiene una necesidad puede acercarse con ustedes y cómo alguna empresa que diga, yo quiero, a mí me interesa, quiero que esto sea parte de mi vida, quiero que la gente conozca sobre el lenguaje de señas. Creo que es importante tener eh, pues esta parte inclusiva, ¿no? Ujú. Quiero que sea parte de nuestro proyecto socialmente responsable durante este año, el tema de la inclusión y el tema de la inclusión auditiva. ¿Cómo llegamos a México Sin Sorderas? Perfecto, sí. Tenemos diferentes canales para que puedan contactarnos. Tenemos Instagram, WhatsApp, TikTok. En todos estos nos pueden encontrar como @México Sin Sordera. Nos pueden encontrar en cualquiera de estas 3 redes sociales. Allí nos pueden mandar mensaje. Vamos a estar muy atentos y muy pendientes. Y voy a aprovechar para dejar los números de teléfono. Nos pueden contactar vía WhatsApp al 56 3000 49 26 y también al 55 28 70 33 19. Siempre tenemos todos nuestros canales muy abiertos para poder estar atentos, para poder escuchar. A veces basta con llamar si soy adulto y estoy enfrentando hasta ahora el diagnóstico y decir, ¿sabes qué? Me gustaría hablar con Joana o me gustaría conocer a alguien más que use un implante, saber si esto es real, saber si mi vida puede ser buena a partir de esto o no. Y como empresas también abrirnos a esta posibilidad de conocer otras historias, de saber cómo podemos involucrarnos a nivel de justamente hacer un trabajo social dentro de la institución, pero sobre todo un trabajo que aporte a la sociedad más allá de nuestra pequeña comunidad, ¿no? Así que en México Sin Sordera abrimos las puertas para ayudar a toda la población y justamente aprovecho que estoy aquí contigo para mencionar que en pro de todo este trabajo que hacemos a nivel integral, estamos desarrollando un curso que ya viene muy pronto. Estamos muy contentos porque vamos a estar involucradas varias partes para poder hacer este curso, para hacerlo realidad. Y es un curso para todos estos chiquitos que
se están enterando, sus familias, de que tienen una pérdida auditiva, de que son candidatos a implante y que están en una de las etapas más difíciles cuando te enteras de que tu hijo o tu familiar tiene una pérdida auditiva. Y es una etapa de desorientación. Ya pasaste una etapa de duelo donde te culpaste, donde no entendías por qué te pasaba a ti, por qué a tu hijo, donde todo el mundo te daba respuestas que ninguna es correcta. Te pasó porque solo tú vas a ser capaz de superar esta situación y porque solo tú tenías la capacidad de sacar a ese niño que es tu hijo y que te sonríe y que te va a dar las gracias adelante. Por eso pasó, porque siempre queremos muchas explicaciones. Entonces, justamente a toda la comunidad que se encuentra en este momento, los queremos invitar, abrimos las puertas de la fundación para hacer un excelente curso que va a tener 4 encuentros, va a ser un curso híbrido, algunas personas van a estar de manera virtual por temas de accesibilidad y otras de manera presencial. Este curso va a ser en Ciudad de México y para tener informes pueden contactarse a los números que dejé o a las redes sociales de @México sin sordera. Así es, Joana. De todos modos, en el link y en la información de esta plática, de esta charla contigo, vamos a dejar toda la información. Creo que es muy valioso, sobre todo quienes tienen en ese momento, están pasando en este momento por este proceso. Es bien importante que se contacten, porque además van a poder recibir tips y van a poder recibir orientación de muchas cosas que se pueden hacer, porque sabemos que los implantes cocleares son costosos, pero también sabemos que hay áreas de oportunidad para poder lograr llegar a esto. Entonces, yo los invito a que se inscriban, a que se contacten con México Sin Sordera. Te agradezco mucho el que estés aquí con nosotros. Agradezco a todo el equipo de México Sin Sordera, a Leti, muchísimas gracias. Y pues a todos quienes forman parte de este gran equipo de México Sin Sordera. Y por supuesto, las puertas de dar y recibir están abiertas para ustedes siempre que lo necesiten. Y pues vamos a estar muy pendientes de este curso y a estarlo promocionando en las redes de dar y recibir. Y deseamos que tengan mucho éxito. Y más allá de que sí, sin duda, queremos ese éxito para ustedes, creo que el éxito más grande va a ser para todas esas papás, mamás y personas que están viviendo hoy este proceso, que se les parece algo duro, algo complicado, porque sí lo es. Cuando recibimos una noticia de este tipo, siempre es algo doloroso, siempre es algo difícil de procesar, pero creo que sin duda procesarlo de una forma acompañada con alguien que ha tenido éxito y con alguien que ya tiene un proceso y una estructura para hacerlo, es mucho más sencillo. Y no importa, México Sin Sordera está en Ciudad de México, pero México Sin Sordera trabaja a nivel nacional y está en diferentes países del mundo y tiene contacto e información y alianzas en diferentes países del mundo. Así que yo les invito a que los contacten y pues nuevamente, Joana, muchísimas gracias. Gracias por tu testimonio, gracias por compartir todo este proceso por el cual viviste. Muchas felicidades por lo que hoy haces y sobre todo muchas felicidades porque sin duda lograste, yo digo que el papel más importante que podemos soñar las mujeres, que es ser mamá. Exacto, sí. Muchas gracias, Maru, por tu espacio. Muchas gracias a todos los que se tomaron un tiempo para escucharnos, para conversar con nosotras, porque pueden dejar comentarios y demás. Ya luego los Claro. checamos y los revisamos. Así que muchas gracias. Y siempre cierro con algo y es que todos tenemos pruebas diferentes en la vida. Algunos las vemos más difíciles que otros, pero todos los que tenemos una prueba enfrente es porque tenemos la capacidad de superarla. Así que cuenten con nosotros, cuenten con nuestro apoyo. Los esperamos en el curso. Vamos a tener invitados de toda América Latina. Así que, pues bueno, queremos apoyarlos, queremos que sepan que los abrazamos y que estamos con ustedes y que quienes ya pasamos por ese momento, ahora estamos aquí para ayudarlos. Así que, pues muchas gracias a todos y les deseo un gran día. Pues muchas gracias a todos. Recuerden, denle like a nuestra página de YouTube y por supuesto compartan este video porque sabemos que siempre hay alguien cercano a quien le puede servir esta información. Muchas gracias y hasta la pronto.
Gracias, Maru. Adiós.